Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2022. Vamos a dar comienzo a la Comisión Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. El Congreso Interfaces es un espacio en el que, como protagonistas de la comunidad educativa de América Latina, de España, compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos vivencias, validamos proyectos y consolidamos estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias que están divididas en 45 comisiones en vivo. Les recuerdo que cada ponencia va a disponer de 10 minutos. Si son más de un autor o autora, lo van a distribuir ese tiempo dentro de los conferencistas. Y vamos a exponer una ponencia seguida de la otra, en la medida en que yo les vaya dando presentación e intervención, y luego vamos a disponer de un espacio de preguntas que van a poder hacer a través del chat si no son expositores, y de intercambio disciplinar. Bueno, nuevamente muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con la primera ponencia, que se denomina Capacitación Docente, aulas heterogéneas y sus problemáticas, recursos audiovisuales para su abordaje. Expone Carolina Farconesi. Bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carolina Farconesi, soy psicóloga, licenciada y profesora en psicología. Desde hace 10 años trabajo en el Instituto de Formación Docente de San Luis. Hoy acá en San Luis un día lluvioso y frío. La experiencia que les quiero compartir es sobre una capacitación docente que llevamos a cabo este año en nuestro instituto. También tuvo, después de 2 años de modalidad virtual, las capacitaciones, tuvo una modalidad híbrida porque fue semipresencial. La misma se denominó Problemáticas Complejas y Aulas Heterogéneas, producciones audiovisuales como recurso pedagógico didáctico para su abordaje. Sus objetivos fueron comprender la diversidad que habita las aulas hoy, invitar a las y a las docentes participantes a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, atendiendo la perspectiva de respeto por los derechos de niñas, niños y adolescentes, y proponer el uso de recursos audiovisuales como un recurso pedagógico para el abordaje de estas problemáticas. El equipo capacitador estuvo conformado, además de mí, por otras 2 colegas psicólogas. Cada una de nosotras estuvo a cargo de una clase de las no presenciales, y en las clases presenciales estuvimos presentes las 3 coordinando. Como fue una modalidad semipresencial, se llevaron a cabo 2 encuentros presenciales, uno al comienzo de la capacitación y otro en el cierre, y entre medio 4 encuentros que fueron virtuales a través de Meet, con una conexión sincrónica. El primer encuentro, además de realizar la presentación de la capacitación, sus objetivos y de los participantes, se empezó a trabajar fundamentalmente lo que es la heterogeneidad en las aulas y el concepto de otredad como un concepto central en el sentido de la construcción de la diferencia, y su implicancia en la constitución subjetiva. A su vez se dio sustento a la utilización de estos recursos audiovisuales propuestos, como ser fragmentos de películas, de series, spots publicitarios, que pueden utilizarse en el aula a fin de abordar estas problemáticas. Y por otra parte, como fue una modalidad semipresencial, se dio una introducción a lo que era el uso del aula virtual del instituto, ya que fue el principal medio de comunicación e intercambio para el resto de las clases no presenciales. En el segundo encuentro ya se entró más de fondo a trabajar lo que son las aulas heterogéneas para comprender la diversidad que presentan las aulas hoy, así como también invitar a los docentes a que compartan sus prácticas pedagógicas y experiencias de sus aulas, atendiendo la perspectiva de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. En este caso les comento que cada clase que dábamos luego se proponía a través del aula virtual, se abría un foro donde se proponía un recurso audiovisual, y los docentes y las docentes que participaban de la capacitación tenían que realizar una actividad en torno a esta producción audiovisual.
La idea del foro es que fuese un intercambio, un debate con una serie de preguntas orientadoras acerca del material. En este encuentro se trabajó con el recurso audiovisual, el video El Otro, de Darío Zeta, del programa En la Lupa, episodio 3, que se encuentra en YouTube. En el tercer encuentro se trabajaron los elementos conceptuales para pensar los rótulos y las etiquetas en las infancias y en las adolescencias actuales, a fin de poder reflexionar acerca de las estigmatizaciones en el ámbito educativo y del papel de las escuelas en los procesos de patologización y o medicalización de niños, niñas y jóvenes como nuevos dispositivos de disciplinamiento que a su vez conducen a una segregación y marginación de ellos y ellas. Bueno, puntualmente esta fue la clase que estuvo a mi cargo, así que después en el momento de las preguntas puedo profundizar más en esto. En esta oportunidad se utilizaron dos recursos audiovisuales como soporte para este trabajo de reflexión e intercambio en el foro. Por un lado, un recorte de la serie Rita de Netflix, la serie danesa, donde bueno, aparece un estudiante, René, que es diagnosticado con trastorno con déficit de atención e hiperactividad, y culpabilizado de todas las peripecias y problemas que surgen en la institución, generando a partir de esto mecanismos de exclusión institucional. La otra propuesta fue trabajar también con un recorte de una película hindú llamado Todo niño es especial, donde el protagonista es Ishan, que es un niño con dislexia, que en este caso, en contraposición a René, que tenía un diagnóstico y una rotulación previa, en este caso su problemática no había sido advertida ni diagnosticada, entonces no podía integrarse al sistema educativo, hasta que uno de sus profesores advierte esta problemática, lo trabaja con la familia, con la institución, empiezan a valorarse otras habilidades que él tiene, sobre todo habilidades artísticas, y con un trabajo conjunto desde lo institucional se logra una mayor inclusión del mismo en el ámbito educativo. El cuarto encuentro se trabajó sobre la construcción de los vínculos saludables para ayudar a prevenir las violencias por motivos de género. Se trabajó con los y las jóvenes lo que es el modelo del amor romántico como parte de este proceso. En este sentido se abordó el concepto de consentimiento, reconociendo su complejidad y la existencia de condicionantes que entran en juego a la hora de poder ejercerlo libremente y que se derivan de las características de nuestra sociedad patriarcal y heterosexista. El concepto trabajado también fue el de corresponsabilidad como ética del cuidado afectivo y vinculado a los conceptos de responsabilidad afectiva y del consentimiento. En este caso, los recursos audiovisuales propuestos fueron 3 videitos, uno que se llama Regenerando Conceptos, Amor Romántico, de YouTube, otro, El consentimiento y las nuevas formas de amor, una charla TED, que también está en YouTube, y El consentimiento es simple como el mate, otro videito de YouTube. En el quinto encuentro, lo que se propuso fue hacer una supervisión y acompañamiento de las y las docentes que estaban participando de la capacitación, para que ellos pudiesen planificar una actividad concreta a llevar a cabo en su aula, con su grupo de estudiantes, con su clase, siguiendo más o menos esta modalidad propuesta de seleccionar una temática o una problemática, fundamentarla, y un recurso audiovisual pertinente para abordar la misma. Entonces se trabajó bajo esta modalidad de supervisión para que ellos elaboren esta secuencia didáctica y luego la puedan ejecutar en el aula. En esta oportunidad las 3 docentes nos subdividimos en 3 grupos para que este seguimiento sea más personalizado con cada uno de los y las docentes que participaban de la capacitación. Lo que sería el sexto encuentro no fue un encuentro en sí mismo como clase, sino que fue el tiempo destinado para que cada uno de los y las docentes llevaran a cabo en su institución, en su grupo clase y con sus estudiantes,
la actividad previamente planificada, ¿no? Con el recurso audiovisual seleccionado para tal fin. Y el último encuentro fue el encuentro de cierre, donde, además de hacer una revisión de todos los temas abordados a lo largo de la capacitación, los y las docentes tuvieron la posibilidad de compartir con el resto de los colegas la experiencia vivida en su práctica docente y la actividad desplegada con su grupo de estudiantes, y bueno, ver si se habían cumplido los objetivos, las reflexiones a las que llegaron a partir del desarrollo de dicha actividad. La verdad que fue muy lindo y muy enriquecedor este cierre, fue como el broche de oro. Después tengo también, para el momento de las preguntas, si quieren puedo compartir dos experiencias que seleccioné, que fueron como las que nos resultaron más significativas de las que presentaron. Y bueno, un poquito comentarles que las actividades que ellos tuvieron que hacer a lo largo de la capacitación fue, en primer lugar, esta participación en los foros, luego de cada una de nuestras clases, con estos recursos audiovisuales que les propusimos. Luego, determinadas estas tres clases un poco más teórico-prácticas, dirigidas por nosotros, se les propuso hacer una infografía, donde ellos, de los temas que se abordaron, podían elegir libremente un tema, elaborar una infografía, y esas pequeñas infografías, que es como un material visual y gráfico, a la vez que sintetiza información precisa de fácil lectura, fueron subidas todas a un Padlet en el aula virtual, ¿sí? Y eso a su vez, cuando hicimos la clase de cierre de la capacitación, las imprimimos a modo de banners, las expusimos en esa presentación y cierre final, y después quedaron en los pasillos del instituto, bueno, como una exposición, demostración de lo que fue la capacitación. Y bueno, por último, esto de que cada uno de los y las docentes pudiese compartir en esta clase final la actividad concreta que desarrollaron con su grupo de estudiantes. Estuvo destinado a docentes en ejercicio del sistema educativo provincial, de primaria y de secundaria. Así que bueno, tengo como dos experiencias por ahí para contarles, una de primaria y otra de secundaria, que no sé cuánto tiempo me queda, si me queda puedo comentarlas ahora, y si no, en el momento de las preguntas. Ya se cumplieron los 10 minutos. Bueno, entonces en todo caso al momento de las preguntas les cuento esas experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Sí, va a ser enriquecedor, y además así podemos aprovechar esto que nos contás para el intercambio. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo, si me permiten, voy a compartir un poco la ponencia que tenía preparada para hoy, para compartir con ustedes. A ver si, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Verónica Méndez, soy licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación, tengo un posgrado en Ciencia Política y Sociología, y finalizando la maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia. Soy en esta facultad becaria de posgrado e investigación, y además profesora de investigación y comunicación también en esta facultad. Y por supuesto miembro de la red de investigadores e investigadoras en diseño. Esta presentación, ahí pasamos. Vamos a reanudar. Ahí está. Bueno, les cuento que una de las oportunidades que presenta, que en algunos casos probablemente ya lo conozcan, el modelo pedagógico con el que trabajamos en esta facultad, lo que nos permite es justamente integrar a las comunidades de aprendizaje a estos procesos, ¿no? Y asegurar que trabajamos en esa reducción de la brecha entre lo que puede ser la innovación y la incorporación de esas innovaciones a la didáctica, ¿no?
como comunidad de aprendizaje lo entendemos en el sentido estricto, todos los actores que participan en el proceso de aprendizaje, ya sea desde la institución educativa hasta las docentes, los docentes, sus procesos de formación y los propios estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de los abordajes más contemporáneos, desde, no sé, Acosta Corporán, Bianchini o Borroni, que también se trabaja mucho en estos ámbitos, este contexto es una oportunidad, como decía recién Carolina, para el proceso de reflexión docente, ¿no? Y que a partir de ahí se pueda producir un ejercicio en la práctica de enseñanza-aprendizaje que esté contextualizado por la innovación, ¿no? Entonces, en este sentido es que se detecta esa oportunidad de aunar esfuerzos para permitir que ese posicionamiento contribuya con la adecuación y con la actualización de la didáctica de las clases. Así que básicamente el trabajo que hicimos en gestión, digamos, docente, un poco lo que giró alrededor de esta pregunta que tenía que ver con cómo podemos potenciar esa participación de la comunidad de aprendizaje, principalmente en el aula, aplicándola a la innovación en las adaptaciones que hay en la tecnología educativa, ¿no? Y a partir de ahí, de ese interrogante, lo que buscamos es indagar, en principio en un desarrollo conceptual, argumentativo, para conocer justamente las alternativas posibles a lo que es lo tradicional, por ahí no tan alejado, porque estamos en un contexto que buscamos constantemente avanzar desde lo tradicional, pero que trabajando con lo que es procesos innovadores, siempre necesitamos estar revisando, ¿no? Y a partir de ahí vincular entonces la participación activa de las y los estudiantes con las posibilidades didácticas que tenga la currícula para el propio abordaje de los contenidos, ¿no? Este paper se realizó utilizando un poco como objeto de estudio una asignatura, que es una de las que tengo a mi cátedra, que es una asignatura que se enfoca en definir para el proyecto de graduación de las estudiantes y los estudiantes al final de su carrera, definir los elementos estructurales, ¿no? Establecer el recorte del tema, identificar el marco teórico. Y bueno, para que eso sea posible, en primera instancia lo que hay que hacer es justamente tomar conciencia profesional, retornar a la perspectiva de las propias carreras, y permitir que eso facilite la producción académica en ese, ¿no?, mismo sentido. Y a partir de ahí, entonces, en principio lo que hicimos fue retomar un poco estos conceptos de Mérieux, que un poco lo que trata de traer, yo ahí compartí una cita, que dice que justamente la participación activa dentro de la comunidad profesional en la que los estudiantes están a punto de formar parte, ¿no?, de la que van a representar, permite eso también la emancipación de un lugar del estudiante pasivo a un profesional activo, ¿no? Ese paso que es tan complejo y que en un punto no formamos parte, pero tratamos siempre de promover, bueno, desde ahí esa mirada, permitir que construya su propia disciplina y que comprenda que forma parte de esa representación, ¿no?, de sus carreras, de su disciplina o de su quehacer profesional. Así que digamos, tener en cuenta que los estudiantes que conforman esas comunidades de aprendizaje justamente se caracterizan por destrezas y habilidades que además son propias de su generación, ¿no? Entonces, además de esta perspectiva o esta conciencia disciplinar que propone Mérieux, también tener en cuenta que los dispositivos que los estudiantes y las estudiantes utilizan, que están a su disposición, no solamente los utilizan como soporte y como medio de comunicación, sino también como instancia o espacio de almacenamiento y además como construcción cultural, que es algo que estamos viendo y que justamente tiene la dificultad de conformarse como construcción cultural, ¿no? Esa complejidad. Entonces, bueno, la relevancia acá la cobra esa mirada crítica sobre los contenidos que de nuevo pues,
cito acá a Carolina porque me parece fundamental, ¿no? Repensar nuestras prácticas y entender que esa mirada crítica sobre los contenidos se puede pensar como un cuerpo de saberes que resignifican, ¿no? En el contexto, se van resignificando en ese contexto propio de esa comunidad, ¿no? Y este proceso docente que tiene eje en la reflexión sobre los componentes, las situaciones de enseñanza y aprendizaje, se tiene que articular con las tareas de planificación, que para volver a lo pragmático, también es una problemática a la que nos enfrentamos constantemente, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos que trabajar sobre lo que es la perspectiva, sobre lo que es la reflexión crítica, pero también las docentes y los docentes que tenemos conocimientos profundos sobre los contenidos y que están suficientemente afianzados, bueno, tenemos una ventaja para este trabajo adicional porque podemos entonces no centrarnos en el contenido en particular, sino en enriquecer ese contenido, en hacer participar a la comunidad y además en permitirnos ese margen de espontaneidad, ¿no? Que es producto de las situaciones particulares de cada clase. Entonces, eso además hay que cohesionarlo con la disponibilidad de tiempos, con los objetivos curriculares, con las dinámicas espontáneas, ahí como Alicia Camilioni, esta autora que tanto hemos leído en nuestra formación, siempre ella pone de manifiesto la importancia de lo que es el tiempo como recurso, ¿no? Y cómo lo entendemos y cómo aprendemos a administrarlo, y cómo eso no se nos vuelve una carga, sino que en la medida en que vamos avanzando en nuestra experiencia como docentes y como profesionales, y como miembros de una comunidad que construye, tenemos más capacidad para esa articulación, ¿no? Entendiendo que el buen aprendizaje, también en sus términos, está siempre íntimamente vinculado a esa secuencia de actividades que están propuestas por la cátedra y que van a permitir un avance progresivo, ¿no? En esos conocimientos. Entonces, bueno, ahí las posibilidades didácticas se diversifican al involucrar a toda la comunidad en la toma de decisiones, y principalmente si lo acompañamos con el fundamento, ¿no? Porque creo que estamos trabajando mucho en la incorporación de las comunidades a las prácticas, hacemos las prácticas colaborativas, hacemos las prácticas inclusivas, pero el fundamento no nos tiene que quedar aparte, ¿no? Toda la comunidad tiene la capacidad de comprender el por qué, ¿no? Además del para qué, y eso creo que hace también que los procesos y los objetivos se agrupen y se pongan en igualdad, y lo mismo el compromiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomando a Merie, podemos decir que es posible, que es deseable que las actividades se sostengan en base a compartir valores, ¿no? Reconocer la capacidad del estudiante para conocer los parámetros que permiten que un proyecto sea de calidad, ¿no? ¿Por qué el proyecto es un proyecto de calidad? ¿Cuáles son los parámetros que son considerados en este contexto, en esta cultura o en esta institución educativa como parámetros de calidad para una producción académica? Y bueno, ahí también retomo de nuestra formación a Mariana Magia, otra gran profesional que siempre trabaja sobre lo que son los procesos cognitivos y cómo ir más allá, ¿no? Y poner en juego todo lo que es nuestra comprensión acerca de esos procesos para crear algo nuevo, crear algo original. La idea de que el conocimiento se alcanza por aproximaciones sucesivas está presente en la psicología social psicoanalítica, ¿no? de Pichon-Rivière, donde la organización de la clase, él lo denomina grupos operativos, ¿no? Donde los estudiantes tienen la posibilidad de discutir los conceptos y de reelaborar los conceptos. Entonces, la propuesta, llegando al final, porque está un poco ya ajustándome con la propuesta del tiempo, es
entender que estas necesidades que comprendemos y que reconocemos en todos los ámbitos educativos, las tenemos, las discutimos en estos espacios siempre, y que a la inclusión de las didácticas y de la tecnología y del el mix o la cohesión entre la tecnología y la didáctica, podemos incorporar la participación activa de los estudiantes, que eso amplía las posibilidades didácticas de la currícula, justamente para el abordaje de los mismos contenidos, ¿no? En lugar de dedicar tanto tiempo tal vez a una lectura o a un proceso teórico, ¿no? Que eso hoy las estudiantes y los estudiantes lo abordan desde otros lugares y con otras lógicas, ¿no? Podemos posicionarnos como líderes de la cátedra, líderes espontáneos, ¿no? No como líderes jerárquicos o estructurales de organigrama, sino coordinando esa comunidad de aprendizaje y abandonar definitivamente ese lugar de aglutinadoras, aglutinadores del saber. Bueno, muchas gracias. Les dejo todas las ilustraciones que utilicé para esta presentación provienen de la última publicación del concurso de ilustraciones, así que aquí les dejo el acceso para que puedan conocerlo, realmente son muy, muy motivadores. Bueno, muchas gracias, finalizo acá, dejo de compartir y le voy a dar paso entonces a el siguiente expositor, porque acá vamos a saltar, que es Mariano Federico Korg, con su presentación Diseño de estrategias en la enseñanza del teatro en contextos áulicos no convencionales. Mariano, bienvenido. Hola, hola. Muchas Federico. gracias. Federico, Fede. Ok, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decía Verónica, mi ponencia trata sobre pensar las aulas más allá de las escuelas, de las instituciones, como elemento geográfico, como elemento sólido, como paredes. Y tiene que ver un poco con esto de, bueno, yo doy clases en la Escuela Provincial de Teatro de acá de Santa Fe. Tengo a cargo el seminario alternativo. El seminario alternativo se da en segundo año, pero es una carga curricular que en realidad pueden hacerlo cualquiera, cualquier año, en cualquier momento de la carrera, lo puede transitar, porque tiene una particularidad del seminario alternativo. Año a año va cambiando la temática. El seminario alternativo lo que hace es poder pensar la linealidad del programa de la carrera y nos permite pensar en los emergentes y en las situaciones que se van generando año a año frente a los nuevos desafíos de la educación. Entonces nos posibilita pensar en el año a año, ir cambiándolo según lo que los estudiantes vayan necesitando, vayan reclamando, o bien los contextos, cómo se van formando en la cotidianidad y pensar básicamente en las posibilidades para esos contextos. El año pasado nos pasó particularmente el tema de la pandemia, entonces nos obligó a pensar quizás nosotros que somos de la escuela de teatro, donde en realidad nuestro fuerte es poner el cuerpo, ¿no es cierto? Y enfrentarnos a un mundo virtual, básicamente, una educación virtual, cómo podíamos llegar a construir el teatro y la enseñanza del teatro a través de la virtualidad, cosa que era un poco hasta medio desquiciado e imposible pensarlo. Pero bueno, nos pusimos a pensar en esta cuestión de poder transmediar los contenidos. Para eso trabajamos con el concepto de transmedia, storytelling, de Scolari, pero nosotros hicimos una transposición a poder pensar en cuál era este estudiante, este alumno, que tenía que llegar a el teatro y a los contenidos del teatro, y nos pusimos como meta pensar en la experiencia teatral.
la experiencia como algo que es vivido, como que algo que es que a uno lo atropella y nos genera la posibilidad de actuar y reaccionar frente a ese conocimiento. A partir de eso empezaron a surgir muchas cosas. Y este año ya más en la presencialidad, poder asistir a las escuelas, nos dimos cuenta que las aulas estaban como no al 100%. Y nos preguntábamos por qué. Y obviamente el resabio de la pandemia, del aislamiento y de todas estas cuestiones, nos hicieron pensar de que, bueno, había gente que estaba faltando en el aula. Había estudiantes que no estaban llegando. Y ahí retomamos esta idea de la educación domiciliaria, de la educación hospitalaria, y sobre todo de esa educación que se da en estos estudiantes con cierta dificultad para llegar a la escuela. Teníamos estudiantes, por ejemplo, de que no podían ir a la escuela porque sus padres eran inmunodeprimidos, entonces el tema de exponerse a un aula y después volver a casa era un peligro para sus padres, para sus abuelos. Hay casas donde yo doy una escuela donde de recursos, los chicos son de recursos medios, bajos y bajos, entonces estudiantes que por ahí vivían inclusive hasta con sus abuelos, que también tenían la posibilidad de enfrentarse al COVID y a las resacas del COVID que seguían siendo peligrosas, ¿no? A su vez también chicos que habían perdido parte de su familia y por eso tenían que quizás ponerse a cuidar a sus hermanos. Entonces el acceso a la escuela se vio limitado. Entonces empezamos a pensar en que teníamos un aula física dentro de la escuela y teníamos aulas fuera de la escuela. Y que el teatro no podía ser una cosa así como, ay, bueno, la hora libre, que bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos? ¿Qué es para jugar? Sí, tiene que ver con el jugar el teatro, tiene que ver con el disfrute del teatro, pero a su vez también tiene que ver con la transmisión de ciertos valores que el teatro nos permita, a los cuales nos permite acercarnos, sobre todo valores que tienen que ver mucho con la ciudadanía. En este contexto tuvimos que volver otra vez a pensar en este docente como garante de oportunidades. Y en este docente como garante de oportunidades, de posibilidades, nos pusimos a reflexionar sobre cuál es el rol del teatro y qué es lo que puede llevar el teatro a estos espacios no áulicos. Y ahí es donde empezamos a pensar en cómo podemos, en el seminario, nos pusimos a pensar en cómo podemos hacer para llevar esta experiencia del teatro a las aulas, fuera de las aulas. Empezamos a tomar la idea de los contenidos, de los autores, de los grandes maestros del teatro, y diseñar estrategias que le permita a un estudiante, a un futuro docente, no solo trabajar dentro del aula, sino cómo llevar esa experiencia a estos pibes, a estas pibas, a estos jóvenes, a estos adolescentes en sus espacios cotidianos. Y bueno, ya empezaron muchísimos. Es un trabajo muy lindo lo que se da dentro del taller porque se empezó a construir ideas. Bien, por ejemplo, si queríamos trabajar con el cuerpo del actor, con la idea de poder generar personajes que dentro del aula se dan, que tiene el momento de la relajación, que tiene el momento de pensar el personaje desde adentro, en cómo en su cuerpo, cómo se modifica su cuerpo, su voz, su postura, cómo camina y todas estas cuestiones, dijimos, bueno, ¿y eso cómo lo llevamos al chico que está en su casa aislado, o al chico que está dentro de un hospital, o al que está con educación domiciliaria por una cuestión de enfermedad, o por su familia, contexto de riesgo? Y empezaron a surgir esta cuestión de la transmediación. Y por ahí dijimos, bueno, hay que pensar en dispositivos. Y el dispositivo que quede claro que no siempre tiene que ser tecnología. Eso es interesante, porque la transmediación lo que nos permite es poder abarcar
todas las posibilidades que alguien tiene para llegar a otro lugar y que ese otro accione. Con las chicas del taller, digo chicas porque son todas chicas las que tengo en la escuela, en el seminario, empezamos a buscar, trabajamos, por ejemplo, una actividad en el aula y después poder pensar cómo eso llega. Y salieron cosas muy interesantes, desde pensar en el dispositivo WhatsApp, el dispositivo móvil que tiene el WhatsApp, que es una red que dentro de todo es gratuita, se puede enviar, siempre llega el mensaje, alguien en la familia siempre tiene un celular. Entonces decíamos, bueno, qué sé yo, trabajamos el cuerpo del actor y la personificación. Y bueno, ¿y cómo hacemos una actividad para este chico? ¿Y qué conlleva esa actividad? Y fue muy interesante porque no solamente se pensó en el estudiante dentro de su casa o dentro de del hospital o de la clínica, sino que se pensó en convertir toda la familia en realidad en cómplices de esta aula. Entonces jugábamos, le tirábamos una consigna, a ver, personificar a, no sé, a Julieta. Entonces, esta chica, este chico, tenía que agarrar y decir, bueno, listo, busco un vestuario, busco en casa que tengo, quién me ayuda, mamá, papá, la abuela, quién me viste, cómo nos vestimos, cuál es el rincón de la casa que tenemos, cómo podemos hacer la foto. Y la idea es que este chico o esta chica después nos envíe esa foto donde en realidad esos contenidos que se fueron dando en el aula, si bien se van a dar en otro tiempo, se van a dar. Y sobre todo la experiencia de haber jugado, de haber construido, no solo con sus compañeros, que después van a ver, porque todos sus compañeros también lo tenían que hacer, ellos construían ese discurso, pasaban por ese contenido, lo asimilaban, lo construían y lo mostraban. Y no solamente ellos, sino que quizás todo el grupo familiar o todo su entorno en ese espacio también pasaba un momento de goce, bien, porque la mamá poniéndose a armarle las trenzas, la abuela armándole el vestido, el papá acomodando las sillas para fingir el balcón, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que nos dio la oportunidad de pensar no solamente en WhatsApp, sino en qué otras cosas podían ser. Hemos llegado inclusive hasta pensar en la idea de la carta, del correo, de la correspondencia, que llegue una carta y que esa carta tenga la actividad y que la actividad que después vuelva sea la idea de escribir otra carta y pensar en la escritura del texto, de que la escritura y trabajar el texto desde la emoción del personaje y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, nos pasó esto de que decir, bueno, está bueno porque en realidad lo que estamos haciendo es garantizando de que estos niños, estos pibes, estos adolescentes que están fuera de la escuela, institución, tengan la posibilidad de vivir el teatro, de generar esa experiencia. Y de ahí es que, bueno, ahora estamos en la última etapa, es crear un baúl de recursos, pensando siempre en el tema de diseño curricular, que es lo que el ministerio nos está diciendo que tenemos que trabajar, cómo lo podemos trabajar desde algún autor, y cuál es la posibilidad del aula, y cómo lo transponemos a su vez a ese otro espacio para que llegue a los demás. Estamos en construcción de ese momento, ahora ya casi finalizando el año, pero en realidad hubo muy buenos resultados, cosas muy lindas y muy emotivas, en realidad. Sí. Porque por ahí, qué sé yo, dejan de hacer la tarea de matemática para hacer la tarea de teatro. Y se disfruta mucho más. Claro. Y más Así divertido que que, matemática. obviamente, sí, no, hemos tenido producciones muy lindas por ahí. Cerca del fin de año seguramente vamos a armar el Bueno, baúl, tanto virtual como digital, como por recursos también para los otros profes que quieran acceder. claro. Está bueno. Bueno, Bueno. sí, buenísimo. La verdad que sí. Muchísimas gracias, No, gracias a Federico, un ustedes. placer. Bueno, Igualmente.
Vamos a pasar a la ponencia ahora de, que se denomina Experiencias de Mediación Artística y Cultural en Galerías y Espacios No Convencionales en Barranquilla Atlántico. Exponen Luis Julio, William Castro y María Camila Moreno Ruiz. Bienvenidos, bienvenida. Está cargando, William, tú. Ahí está, ahí se ve. Hola, sí, muchas gracias, muy buenos días. Nuevamente, permitir este espacio. Nuevamente, bueno, yo voy a tomar la palabra por mis compañeros de trabajo, como ellos tuvieron unos inconvenientes y no se van a poder conectar. Pero, pero para dejar en claro, ¿no? Que nosotros somos en sí un colectivo de mediadores en la ciudad de Barranquilla Atlántico, en Colombia, ¿okay? Y nosotros provenimos de una escuela de mediación artística de una institución de arte en Barranquilla que se llama Museo de Arte Moderno, dentro del cual nos venimos formando dentro de una escuela desde el año 2019, ya un poco más hace de 3 años, y en el cual representamos cada uno una faceta distinta. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico. También ejerzo como periodista independiente de la faceta cultural de Barranquilla y, por supuesto, soy un mediador artístico. Y a mis compañeros, son más de las artes escénicas y de las artes plásticas, colaborando cada uno como desde su ámbito específicamente. Y bueno, esta ponencia, digamos, esta necesidad de compartir estas experiencias que hemos estado reuniendo desde hace 3 años, nace precisamente de este señalamiento que hacemos aquí, que digamos, componente que queremos resaltar de los espacios no convencionales, que, digamos, es a lo que nos hemos visto envueltos dentro de una labor rigurosa, difícil de hacer mediación en una ciudad que carece de museos y que carece de galerías y que carece realmente de muchos espacios para trabajar mediación artística, partiendo del hecho de que les estoy hablando de que pertenecemos a una escuela, de una institución llamada Museo de Arte Moderno, que no, a la actualidad no cuenta con una sede física ni oficial en Barranquilla, sino todo ha sido transitorio. Lo vamos a entender todo como espacios transitorios o espacios emergentes. Entonces, en este breve espacio, les comparto un breve resumen de lo que es este trabajo que todavía, digamos, está apuntando a hacer una investigación más amplia, que busca contestar o más allá de contestar, aproximarse y llenarnos de más preguntas acerca de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el estado actual de los espacios artísticos y culturales en Barranquilla? Un poco el contexto es que nosotros somos una ciudad al norte de Colombia, una ciudad costera, ¿no? Que cuenta con alrededor de 1.300 habitantes y que es muy reconocida de manera histórica por ser una ciudad que abrió sus puertos al mundo. Es una ciudad que fue pionera en la aviación y las embarcaciones, y porque llegaron muchos inmigrantes provenientes de todas partes del mundo. Quizás el equivalente que nosotros tenemos con las grandes migraciones en países como Argentina, que fueron los italianos, ¿no? Nuestro equivalente pues, fueron los judíos más que todo. Pero aquí hemos tenido migraciones de alemanes, holandeses, donde cada uno ha llenado con su aporte arquitectónico, ¿no? De la historia, de la cultura, y esos son nuestros principales bases, ¿no? Y también por cómo nosotros tenemos un carnaval, y ese carnaval, el carnaval de Barranquilla, es nuestra principal tradición y nuestro patrimonio inmaterial, ¿no?
que eso también nos ha llenado de algunos inconvenientes, el volverlo por la UNESCO un patrimonio inmaterial, porque ya se vuelve, veamos, algo más condicionante, de que se debe hacer sí o sí para reflejar que existe una tradición y que se conserva una tradición oral, ¿no? Y de una fiesta que es de origen religioso y de origen pagano en Barranquilla, ¿no? Pero entonces, a partir de esa visión, ¿no? Eh, queremos, a través de este trabajo, mis compañeros y yo, compartirles eh, unas experiencias que están basadas en unos referentes que contestan a ese estado de escasez, a ese estado de, no, de carencia de esos espacios en Barranquilla, a partir de otros espacios emergentes que han surgido como respuesta, ¿no? por parte de los diferentes agentes artísticos, otros colectivos como nosotros, que se han reunido de tal manera que han generado un fenómeno en la ciudad, que es el fenómeno de las casas culturales. Tenemos las casas culturales como esos espacios de circulación, de proyección y de, de escenografía también, y de, ¿no? y de viajes a través de el tiempo, que nos conectan de alguna manera con esa otra cara de la ciudad. Normalmente, si yo estuviera hablando de mi ciudad en aspectos generales, ¿no? Tal vez para alguien que no la ha escuchado o tiene algún conocimiento sobre Barranquilla, normalmente yo estaría mostrando aquí imágenes de monumentos que son preciados en Barranquilla, o estuviera hablando de su malecón, o estuviera hablando del estadio, pero aquí yo opto por mostrar imágenes que son muy precisas y que son de otra, que representan otra cara de mi ciudad, y que son precisamente esos espacios de casas culturales donde cada una, digamos, que representa un concepto y un eje distinto dependiendo también de la zona de la ciudad en la que se ubique geográficamente. Para mencionar, por ejemplo, algunas direcciones y algunos conceptos anclados a esas casas. Por ejemplo, hablar de el bolsillo, arte al bordillo, centro cultural, ubicado en el barrio Los Olivos, al sur de Barranquilla, con un concepto como espacio para las artes escénicas. Entonces ustedes harán el ejercicio de mediación ahora, de ir ubicando, ¿no? Porque yo opté por ser como más visual, y son fotografías que inmediatamente podría usted relacionar con el concepto que le voy compartiendo, ¿no? La interfase, también otro centro cultural ubicado al suroriente, funge como una plataforma interdisciplinar especializada en muestras de arte urbano o arte callejero. Hacia el centro norte histórico encontramos espacios de convergencia entre la tradición y la vanguardia gastronómica, musical y artística barranquillera, y más hacia la tradición oral. Hacia el centro, también centro norte histórico, encontramos un espacio basado en el concepto de verbena, o la fiesta como medio para tocar conceptos o para tocar temas relacionados con el estado actual de la ciudad, o por otras problemáticas más políticas. Así como ya en general encontramos espacios para la música, ¿sí? para la intervención de las calles, y estos son nuestros principales referentes para ahora tocar nuestras experiencias como mediadores. Bueno, nosotros entendemos la mediación como un ejercicio, ¿no? Dinámico, que va más allá de las cuatro paredes de un museo y de una galería. Tal vez ahora que hablemos de los espacios no convencionales, porque voy a empezar por los convencionales, ¿no? No me quiero limitar a tocar experiencias que sean experiencias solo porque hayamos hecho fuera de una instancia, es decir, al aire libre, ya por eso en sí misma sea no convencional. Nosotros miramos desde ese sentido la mediación no convencional con otras características. Entonces, comenzando por esta experiencia que fue a finales del año 2020, es decir, todavía estamos en la problemática de la pandemia de manera bastante fuerte. Nosotros aquí
trabajamos una mediación que empezara a aplicar los conceptos de percepción, sí, contemplación e imaginación dentro de los museos. A partir de que trabajamos una exposición dentro de una sede, como desde el principio transitoria del MAM, del Museo de Arte Moderno en Barranquilla, llamada 5 leyendas un siglo, donde se homenajean a cinco artistas colombianos. Nosotros proyectamos un taller de mediación dirigido a niños y jóvenes de distintas edades que, acompañados por sus padres, se embarcaran dentro de un viaje a través del Caribe, ¿sí? El Caribe colombiano, porque los artistas son caribeños. Uno de ellos, Alejandro Obregón, por ejemplo, es de los máximos referentes que nosotros tenemos del arte en Colombia, dentro del cual los niños, ellos iban en busca de un tesoro, en el cual ese tesoro iba acompañado de todos los recursos que nosotros pudimos hacernos durante la mediación para ir construyendo ese viaje. Fueron recursos musicales, ¿no? De la época de hace casi 100 años en Barranquilla, qué música se escuchaba, ¿no? Al igual que recursos muy visuales y plásticos que devenían en un tesoro que, digamos, que concertaba o contenía todas esas imágenes o esos recursos plásticos que ellos se servían luego para hacer una mímesis, una réplica de esos cuadros o de esas esculturas que caracterizaron esta exposición. Bueno, aquí tenemos William, ya otra. estamos Sí. llegando al tiempo, ¿cómo venimos? Bien. Ok. Listo, yo les quiero mostrar un video, si se me permite partir un video de 1 minuto, Ah, bueno, dale. Sí. que sí, De 1 minuto que me yo sé convenciste. que abrirá, correcto, sí. Es un video breve, digamos, que condensa un poco también las experiencias que podríamos comentar más hacia el final, ¿no? Y que, bueno, desde lo no convencional nos va a dar unos visos sobre lo que podemos conversar, ¿no? hacia el final. Entonces, yo reproduzco el video y lo pongo en grande. William, me parece que estamos teniendo un problema o con la conexión o cuando pusiste compartir presentación no hiciste clic a donde estaba el sonido, entonces no se escucha. Sí, creo que las dos cosas igual, está un poco lento. Nos lo podés compartir por el chat si querés, así lo podemos ver. Si está en YouTube, puedes pasarnos el link por el chat. Yo creo que William lo está escuchando al video. ¿Vos lo estás escuchando? William, ¿nos escuchás? Me parece que quizás él no nos escucha. No. Bueno, Bueno. ya estamos ahí. Ahora le vamos a pedir que lo comparta Listo, cuando entonces termine. eso fue para Bueno, cerrar. muchas gracias. Te vamos a Eh, pedir que nos compartas el link, gracias. si puede ser, así lo podemos observar nuevamente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a avanzar entonces con la siguiente ponencia. Se denomina Implementación de la enseñanza híbrida como derivación del COVID-19. No,
está, no, disculpen, no vino el ponente. Vamos a la siguiente ponencia que se denomina TIF, Imaginarios, Desafíos y Posibilidades en la producción y comunicación del conocimiento en la universidad. Esta la exponen Héctor Francisco de Hoyos, Rodrigo Palma y Rafael Eduardo Cobo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Rafael Eduardo Cobo, soy licenciado en Psicología. Este proyecto lo estamos presentando con mis colegas, licenciados también en Psicología, Rodrigo Palma y Francisco de Hoyos. Bueno, nosotros formamos parte de lo que es el taller de producción textual dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Bueno, el proyecto surge a partir de una investigación que estamos realizando acerca de lo que es el trabajo integrador final, que fue implementado desde el 2012 en el plan de estudios, a partir de la modificación del plan, y bueno, y es un requisito para la graduación. Lo que nos proponemos con este proyecto es sistematizar y producir datos acerca de las implicancias institucionales de la implementación del TIF. Bueno, estuvimos observando que no hay antecedentes de lo que es nuestra facultad acerca bueno, de lo que es el TIF, y bueno, y en general en las universidades tampoco hay demasiadas investigaciones, así que nos pareció importante poder elaborar datos para, bueno, indagar un poco lo que son los imaginarios que giran alrededor del TIF, las problemáticas y los desafíos que se están presentando. Que lo que consideramos es que a partir de estos datos podemos mejorar lo que es la gestión del TIF y generar estrategias futuras para un mejor acompañamiento de lo que son las políticas de egreso de la facultad y que no se generen obstáculos en relación a esto. Bueno, les voy a pasar la palabra a mi compañero Francisco. Voy a continuar. Rodrigo, perdón. Voy a continuar. Y bueno, mi nombre, como decía mi compañero, es Rodrigo Palma. Y bueno, quería continuar con la exposición que venía haciendo el compañero para hacer mención de lo que consideramos como aporte original al tema. Bueno, la problemática de la implementación del trabajo integrador final a las carreras de grado constituye un desafío para las universidades nacionales, no solo por la adecuación de los planes de estudio y la organización de espacios específicos curriculares, sino también por las estrategias de contención hacia el alumnado, a los efectos de promover su continuidad y evitar que se convierta en un obstáculo que retrase el egreso. Por eso que, bueno, en un rastreo inicial, en el marco de esta propuesta de investigación, nos permitió advertir la escasa producción de conocimiento riguroso, ¿no? Respecto de esta problemática. Es por eso que nos resultó interesante sistematizar la experiencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata como objeto de generar un ámbito de producción conceptual y empírica que permita visibilizar los procesos que derivan de la elaboración del TIF como requisito para el egreso de los estudiantes. Si bien mencionaba anteriormente acerca de la escasa producción, ¿no?, de conocimientos con respecto a esta temática, cabe señalar que esta problemática ha sido objeto de estudio en otros espacios educativos. Por ejemplo, nosotros tomamos una investigación realizada en la Universidad de La Matanza, que la llevó a cabo Raúl Galesio, magíster en gestión de la educación superior, en donde en 2018 se propuso analizar por qué los estudiantes de grado del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina
no tenían inconveniente de cursar las asignaturas que componían el plan de estudios, pero sí lo tenían a la hora de realizar el trabajo integrador final. Bueno, este investigador, ¿no?, trabajó con algunas categorías como condicionamientos, cuáles eran los condicionamientos institucionales, socioeconómicos y de formación previa, cuáles eran contextos facilitadores y contextos obstaculizadores, ¿no? Todas categorías que nos permitieron repensar nuestra investigación. Es por eso que, bueno, como decía, este trabajo, ¿no?, que se llevó a cabo en la Universidad de La Matanza nos resultó valioso y reforzó nuestra necesidad de proceder en una investigación que vaya por esa línea, pero que se aboque específicamente a lo que era la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros creemos que indicadores quali y cuantitativos respecto a esta problemática pueden contribuir al diseño de estrategias institucionales de acompañamientos para que el alumnado se enfrente lo mejor preparado posible a la instancia de realización de su trabajo final. Bueno, ahora va a continuar Fran para concluir con la ponencia. Yo lo que espero principalmente es que se me escuche bien, porque estoy justamente desde el trabajo, la conectividad es medio más o menos. Nada, por ahí sobre todo hacer referencia al método que hemos optado, digamos. En primera instancia realizamos encuestas, sobre todo a alumnos de realización de trabajo integrador final, como a alumnos que estén concluyendo este proceso, y también a graduados, que son personas que han atravesado la realización total del TIF o que han completado con esta instancia. Por ahí estas encuestas nos han permitido como tener un primer acercamiento o información al respecto, como para trazar unas primeras líneas para ver por dónde va la cosa. Y bueno, y la realización sobre todo de entrevistas abiertas. Lo que queremos con esto básicamente es también priorizar un poco la subjetividad y la experiencia de cada persona entrevistada, porque consideramos que hay también condicionantes personales que hacen el recorrido del TIF. Pero bueno, algunas entrevistas han sido realizadas, más que nada las encuestas, o a partir de esta elaboración de encuestas hemos tenido estas primeras aproximaciones que figuran ahí en pantalla. Por ahí lo que más aparece en los encuestados es esto, ¿no? La falta de antecedentes de investigación, o la problemática en relación a la búsqueda de información acerca del TIF. Es decir, muchos expresan por ahí que no saben dónde buscar información, o de qué trata, o cuál es el plazo, o cuáles son los trámites a realizar y demás. Bueno, la dificultad en la producción académica propia, bueno, falta de directores al momento de solicitud de dirección, es decir, como es un plan, digamos, nuevo o la implementación del TIF es algo tan reciente, tampoco se cuenta con un banco por ahí de directores, entonces la dificultad también es salir a buscar el profesor que nos dirija la tesis, bueno, el trabajo integrador, perdón. Bueno, falta de acompañamiento, porque también pasa en esta misma línea que los mismos docentes que dirigen el TIF tienen otros trabajos o son parte del staff docente, no es únicamente que se dedican a la dirección. Y bueno, la demora en los trámites burocráticos, que yo calculo que eso es un problema a nivel institucional en todos lados, me parece. Pero bueno, por ahí como para ir redondeando, así no nos extendemos demasiado y podemos pasar ahora a la parte de debate. Más que nada, marcar estas cuestiones, ¿no? Que la implementación del trabajo integrador final es algo demasiado reciente. Calculen que el plan de estudios cambió en 2012, o sea que estamos ahora prácticamente hace 10 años en la implementación del TIF.
Por supuesto que la institucionalización de estas nuevas instancias llevan un montón de tiempo, sobre todo porque obviamente la universidad como una institución para reproducir ciertas cuestiones. Nada, tener en cuenta que es muy reciente la implementación del trabajo integrador final y que bueno, nos encontramos básicamente en este terreno de producción de conocimiento al respecto. Por ahí resaltar esto, ¿no? La importancia de que se lleven a cabo estos estudios, sobre todo porque la implementación de un trabajo integrador final se ha dado creo que en todas las carreras de la Universidad Nacional, como un requisito para finalizar los estudios. Por eso es que no hay casi conocimiento o producción de conocimiento al respecto. Y bueno, nada, la propuesta nuestra es en pos también de poder generar políticas universitarias. Pero bueno, nada, eso para finalizar. Sí, para sumar un último comentario, queríamos hacer mención de que bueno, este proyecto de investigación lo estamos llevando adelante también con las 3 profesoras, ¿no?, que forman parte de la cátedra del taller de producción textual desde su creación en el 2016 y que han estado a cargo, ¿no?, de forma ininterrumpida hasta este año, ¿no?, por lo cual eso también, ¿no?, nos aporta una mirada procesual de cómo se ha venido dando esto, y también, bueno, nosotros 3 hemos sido de las primeras camadas, ¿no?, en vivir esta experiencia, de llevar adelante el trabajo integrador final, lo cual también, ¿no?, nos permite, bueno, tener otras miradas, ¿no?, y otros aportes en relación a la temática. Bien, Bueno, muchas gracias. Ahí William nos ¿compartiste el video? Muchas gracias. Bueno, Francisco, Rodrigo, muchas gracias. Somos colegas de asignatura, ¿no? Porque con otro nombre, acá en la Universidad de Palermo es una de las asignaturas que tengo a mi cargo con otros y otras colegas también. Y bueno, puedo observar problemáticas muy comunes, ¿no? Que si bien desde distintas instituciones las abordamos de otra manera, las problemáticas en los estudiantes al final de la cursada de grado son muy comunes. Y en particular, bueno, voy a aprovechar la prioridad de micrófono para empezar con una pregunta sobre esto, que es, en principio, si tienen algún requisito para la construcción del estado del arte en los TIF, en el sentido de si tienen alguna limitante, ¿no?, teniendo en cuenta que es un proceso de grado, ¿no? Y eso ya de por sí es una limitante, en el sentido de lo que puede abarcar un estado del arte, ¿no? Y en segundo lugar, si existe alguna especie de repositorio de los TIF bueno, por lo menos desde que se implementó, que ya han pasado como para que los estudiantes tengan acceso. Sí, de hecho se cuenta con un repositorio, se llama CEDICI, ahí se aunan, digamos, los trabajos que se han realizado en todas las universidades, o sea, en toda la Universidad Nacional de La Plata, todas las facultades. Sí, ese lo conocemos. Sí. Sí, son, más que nada, por ahí es el repositorio principal de la Universidad Nacional de La Plata. Por ahí es como el más conocido también entre nosotros, creo, a la hora de realizar el trabajo. Siempre lo que priorizamos, también a la hora de elaborar el estado del arte, es por ahí que figuren trabajos que pertenezcan a la institución, que pertenezcan a la Universidad Nacional, como para dar también un poco digamos, como de importancia a la producción que se está llevando adelante dentro de la misma institución. Y como requisito para el estado del arte,
la verdad que el limitante mayormente es el requisito de la extensión del proyecto de investigación, porque primero presentamos el proyecto de investigación, eso se aprueba en consejo, y finalmente, bueno, uno va elaborando el trabajo integrador final y lo presenta bueno, cuando uno considera que está ya pulido y finalizado. Por ahí el limitante más grande es el tema de la cantidad de hojas. En el proyecto lo que se prioriza son de 6 a 10 hojas de extensión, o sea que si te vas mucho con el estado del arte, después te queda muy poco para explayarte, no sé, en marco teórico o demás. Pero por ahí la limitación no es tanto digamos, en cuanto a contenido, sino en cuanto a la extensión. Normalmente un estado del arte completo, o sea, bien completo, un buen estado del arte, más o menos, ponele 4 o 5 trabajos que hablen al respecto. Muchas veces nos encontramos con que no hay justamente trabajos que hablen específicamente de ese tema. Particularmente, esto hablo por ahí personalmente en base a lo que decía Rodri, que nosotros también hemos atravesado por este proceso, o sea que yo en lo personal, yo trabajé más que nada con cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la manera de vincularse, bueno, entre otras cuestiones, y había muy poco material al respecto. Entonces te ves como limitado también en ese sentido, ¿viste? Depende de la novedad temática que uno trate. Pero sí, más que nada el limitante es en función de la extensión, no tanto del contenido. Creo que esa era, no sé si respondí o no a la pregunta, Verónica, perdón. Sí, 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 gracias. Era un poco, bueno, conocer la perspectiva y si bien entendemos, digamos, conocemos como repositorios generales, pero la pregunta sobre el repositorio tenía que ver con las producciones en concreto de la licenciatura en psicología de la Universidad de La Plata, ese corpus, ¿no? Sí. Tan identificable. Sí, de hecho, sí, eso es algo que tratamos sobre todo como de remarcar en el taller, en la cátedra, digamos, porque, a ver, al fin y al cabo uno está produciendo conocimiento, y eso está bueno de que figure, o sea, en algún lado, de que esté en algún repositorio, porque uno está contribuyendo al tema también. Entonces, como una manera también de alentar al mismo alumnado de que finalmente es una producción propia, una producción personal. Me parece que va también, creo, en línea con lo que vos presentaste hace un rato, Verónica, con esto de darle participación también al alumnado en lo que es, o a la comunidad educativa en sí, en la construcción de conocimiento. Sí, 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 definitivamente. Bueno, muchas gracias. Me aproveché No, un por poco favor. ahí, pero me interesó Ujú. particularmente. Pero bueno, ahí aprovecho para decirles que William dejó en el chat el video que pudimos ver así un poco entrecortado. Y quisiera retomar, si están de acuerdo, que nos había quedado desde el principio de la presentación de Carolina, esto que habíamos conversado sobre lo que vos querías compartir sobre el concepto de otredad, ¿no? Y cómo vos lo venías eso trabajando. Bueno, antes de eso, por ahí para seguir un poco en lo que venían hablando de los compañeros de la Universidad de La Plata, comentarles que bueno, acá también se están implementando en la Universidad Nacional de San Luis estos talleres de acompañamiento para la escritura de los TIC. La verdad que me parece central, más allá de estos estudios preliminares de investigación que ustedes están haciendo, que se den esos talleres de acompañamiento. Porque un poco escuchándolos y esto que ustedes advertían como obstáculos de que no haya disponibilidad de directores, que los docentes tienen otras responsabilidades, una vez que se termina lo que es la cursada y la estructura que da la cursada con horarios, con materias y todo, realmente se convierte como en un proceso muy solitario que cuesta mucho si no se tiene este sostén y este acompañamiento.
La verdad, acá hace también, la verdad que no sé exactamente cuánto, que se implementa en la licenciatura en psicología, primero lo que son las PPS, que son prácticas profesionales supervisadas, y después viene el trabajo integrador final, el cual puede ser una continuidad de esa práctica previa o no, puede ser otra cosa aparte, ¿no? Pero son dos instancias. La verdad que yo tampoco sé comparativamente, no sé si ustedes han hecho algún estudio comparativo de cuando antes era tesis a lo que es ahora, si esto está dando mejores resultados, si los egresos se producen en más corto plazo o no. No sé si de esto hay una investigación comparativa en este sentido. De hecho, la investigación nuestra surge a partir de que justamente la implementación del TIF es algo completamente novedoso, incluso antes no había una instancia de presentación de un trabajo. De hecho, en la Facultad de Psicología lo que se daban eran seminarios optativos, que eran requisitos para poder finalizar la formación. Con la promulgación de la ley, que creo que fue, no sé si es un decreto o es una ley, eh, donde digamos, se implementa esto de del trabajo integrador final, ahí es donde se cambia el plan de estudios, en 2012, por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata, y muchas facultades incluyen como este requisito final la realización del trabajo integrador final. O sea, anteriormente tampoco se realizaba una tesis, por eso comparativamente hablando, por ahí sí Claro. podemos decir de que se ha visto obstaculizado el egreso, básicamente. De hecho, por eso digo, el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, el proyecto, va más que nada en línea porque es un poco preocupante el hecho de que los alumnos están tardando más en egresar. Entonces queremos Claro, ver... nosotros acá anteriormente era obligatorio para licenciarse la tesis o residencia, y luego de eso se cambia por la PPS y TIF. Y bueno, y Claro. desde hará, no sé, yo creo que 2 años recién que se han empezado a hacer estos talleres de acompañamiento. Incluso en las carreras de posgrado también se ve mucho esto, ¿no? Se termina la cursada y después la dificultad para presentar el trabajo final. Y los talleres, les digo por si les sirve como referencia el modo que se viene trabajando, se organizan algunos más generales y después ya se van como dividiendo para que cada estudiante se incorpore de acuerdo a la instancia del proceso en el que está, ¿no? Entonces, bueno, hay uno justamente que trabaja toda la estructura metodológica, otro que ya es más específicamente análisis de los datos y así. Entonces ahí quedan como grupos más pequeños que trabajan sobre cuestiones más puntuales según la instancia en la que se encuentran. Bueno, eso quería como compartir en relación a esto antes de ir al tema que me preguntaba Verónica. Sí, gracias. No, veo que es una problemática que tenemos en todos los espacios académicos, en todos los niveles, como decías vos, en posgrado también es una gran problemática, ¿no? Y muchas veces me parece que desde nuestro lugar de compromiso, a veces desde estudiantes que sufrimos eso, creo que siempre desde estudiantes que sufrimos eso, y además desde miembros de las propias organizaciones, a veces como que también tratamos de resolver o de buscar respuestas a todo, y hay algunas respuestas que son institucionales, ¿no? Que tienen que venir desde la institución, y hay otras respuestas que pueden venir, ¿no? Desde la cursada, desde la cohesión en las currículas, digo, no podemos ocuparnos de esto al final de la carrera, ¿no? Hay que hacer también un trabajo colaborativo. Y bueno, de nuestro lado que me parece que hay mucho compromiso para resolverlo. Bueno, sí, te dejo, Caro, con lo que nos Bueno, prometiste. un poquito por esto que decías de cómo trabajamos el concepto de la otredad, y después les cuento los 2 ejemplos de los docentes que lo que hicieron con sus estudiantes. El concepto de la otredad, entendido como lo mencioné en la lectura, como algo sumamente necesario en lo que hace a la constitución subjetiva, ¿no? En tanto
nos constituimos en sujeto en base a ese otro, y esto desde que nacemos y a lo largo de toda la vida, y cómo la función del docente también ocupa este lugar de ese otro significativo, ¿no? Pero además la otredad entendida como construcción de la diferencia, en esto de no, o sea, como que generalmente la tendencia es esto de ver al otro como el extraño, el extranjero, el desconocido, y poner como una barrera entre esa diferencia, cuando en realidad esa diferencia y poder tomarla es lo que nos enriquece, ¿no? En este sentido fue trabajado el concepto de otredad, que a su vez de ahí lo vinculamos con esto de las aulas heterogéneas, donde, bueno, cada vez son más heterogéneas las aulas, ¿no? Y en esto salía mucho de que esa heterogeneidad, o ese encontrarnos con chicas o chicos diferentes entre sí, no tenía que ver solamente con estos casos puntuales o especiales, como por ejemplo se trabajó en esta clase que di yo, de los rótulos, etiquetas, que también hoy abundan en las aulas, ¿no? Los déficits de atención, los trastornos del espectro autista, los Asperger, todos con sus acompañantes terapéuticos o parejas pedagógicas, ¿no? Que es como muy también habitual hoy en día, pero lo que se trabajó es tampoco focalizarlo en estos casos puntuales que tienen una problemática, sino que la heterogeneidad está dada justamente en esta diferencia y en la singularidad que aporta cada sujeto con sus características propias en ese grupo clase, ¿no? En ese sentido se trabajó lo de las aulas heterogéneas. Y bueno, las dos experiencias de los docentes, una cosa que me faltó decir cuando presenté es que habían docentes que trabajaban en una misma escuela, entonces esos que trabajan en una misma escuela se podían agrupar en parejas o en grupos y llevar adelante la misma actividad en conjunto. Una de ellas se unieron, una docente de nivel inicial y una de segundo grado, pero lo trabajaron en segundo grado, la actividad, y trabajaron con, o sea, la propuesta la denominaron "Ser diferente es lo común". Ese es el título de su propuesta. Y trabajaron con un videocuento de YouTube titulado Feroz Feroz, que es acerca de un lobo que de alguna manera no hace lo que los lobos habitualmente tienen que hacer o se espera que hagan, ¿no? Entonces, bueno, lo que planteaban acá las colegas es que esta visión por ahí homogenizadora, opresiva, que da algunos patrones o mandatos acerca de cómo tiene que ser, es como que oprime o niega la singularidad propia de cada sujeto. Se trabajó en segundo grado, entonces se proyectó, se compartió este videocuento. Luego lo que hicieron es que conversar, reflexionar con los alumnitos y las alumnitas sobre esto, sobre las emociones que les había despertado, qué habían sentido. Y luego se les propuso hacer una producción gráfica, a modo de dibujo, ya sea en forma individual o en pareja, donde dejaran plasmado lo que este cuento les había dejado como mensaje. Y posteriormente, con todas esas producciones individuales o en pareja de sus alumnitos y alumnitas, hicieron como una lámina, una cartelera común, donde quedó plasmado cada una de estas producciones. Y eso se colgó en un lugar visible del aula. Esta fue una de las experiencias en nivel primario segundo grado, con dos docentes. Y la otra, un profesor de historia, trabajó con sus estudiantes de quinto año de la secundaria, lo que le llamó a su propuesta "La mitad desconocida", y abordó los vínculos entre hombres y mujeres y sus roles en la sociedad y en la historia, centrándose en la Argentina, en nuestro país, en la primera mitad del siglo XX. Y fue como muy interesante porque lo que él llevó para trabajar al aula fueron billetes de distintos momentos históricos,
y ir viendo cómo eran los billetes más antiguos, qué personajes, qué próceres históricos aparecían en los billetes, bueno, todas preguntas en torno a esto, y después billetes más modernos o más actuales para ver como qué cambios habían habido, qué nuevas figuras aparecían, pero todo centrado, digamos, como en ver o resaltar el papel de las mujeres en la historia, que muchas veces está silenciado, por eso se titula La mitad desconocida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, que fue como un disparador, lo de los billetes, para de ahí generar el debate, la reflexión, después la propuesta para que sus estudiantes hagan un cierre de este trabajo, fue que elaboraran un cartel en Canva, o bien, ahí viene lo del recurso audiovisual también, o un video en TikTok, algún reel en Instagram, o algún podcast que dé cuenta de algún personaje de la historia argentina femenina, ¿no? Entonces ellos tenían que seleccionar la figura histórica, buscar información sobre ella, luego elegir el formato que iban a utilizar, y hacer una producción en torno a esto. Luego de esto, hicieron una presentación cada uno de sus estudiantes en la clase. Bueno, lo que fueron los carteles fueron colgados en los pasillos de la escuela, y lo que fueron las producciones audiovisuales, lo que son los videos de Instagram, TikTok y podcast, se publicaron, y se hizo como una especie de, no sé si de concurso, pero como estar atentos a las visualizaciones que tenían cada una de estas producciones. Así que bueno, esas eran las dos experiencias que nos resultaron como más significativas, una de nivel primario y una de nivel secundario, que les traía para compartir. A eso te iba a preguntar, la segunda experiencia de qué nivel era. Secundario, Porque, quinto año de historia, en la materia de historia. Bueno, quinto año, no sé si nosotros acá, depende del modelo, tenemos hasta quinto o hasta sexto año, ¿no? Pero digo, finalizando la etapa de educación media, y tratando de agrupar estas dos problemáticas que estábamos conversando, si los estudiantes tienen ya incorporado lo que implica la búsqueda de información, dónde buscar información, qué es información confiable, cómo citar la información, digo, esas son cosas que también hacen después a la problemática de los trabajos finales, ¿no? Sí. Porque seguimos con esa misma lógica de no importa donde lo busques mientras parezca convincente. Claro. Nosotros acá tenemos 6 años de secundaria, está en toda la provincia establecido 6 de primaria y 6 de secundaria. Y la verdad que no cuentan con esa orientación acerca de la búsqueda de información. Esto es algo donde también cada docente los tiene que guiar, que tutoriar. La verdad que no sé específicamente este docente cómo lo llevó a cabo con sus estudiantes, esto es lo que él nos cuenta en este cierre. Lo que sí les puedo contar es que en el Instituto de Formación Docente de San Luis, donde yo soy profe, también desde el año 2014, que es cuando se produce el último cambio de plan de estudios, ahora hay un nuevo cambio de plan de estudios a partir de este año, se incorporan 2 materias nuevas que son alfabetización académica, donde se trabaja esto, y alfabetización digital. Y de alguna manera, digamos, como la propuesta institucional es que desde los distintos espacios curriculares, sí o sí, hagamos articulaciones con estos 2 espacios de alfabetización académica y alfabetización digital. Y bueno, y ahí vamos trabajando para tratar de mejorar lo que son esto de las producciones escritas, que cuesta un montón. Sí, sí. Fundamentalmente porque creo que lo identificamos muy bien, que a veces hay también como una banalización de estos dos aspectos que vos mencionás, que tienen que ver con la alfabetización académica, de la producción escrita y también digital, ¿no? Como que las generaciones nuevas no leen, no escriben, ya saben usar todo, ¿no? Y como que la herramienta no fuera una herramienta, sino que fuera un fin en sí mismo. Y bueno, el uso de esa herramienta, ahí es donde un poco yo decía, retomando
esto de movernos de los gestores de contenidos a los gestores estratégicos de contenidos, ¿no? ¿Qué cosas te conviene hacer ahora con esto? Más allá de las posibilidades que la herramienta da. No demonizar algunos espacios como las construcciones wiki, eh, simplemente porque, no sé, porque tenemos problemas con la norma de citación, sino entender que son posibilidades y que las podemos usar de manera estratégica para diferentes cosas. Así que sí, totalmente, eso me parece fundamental. Y bueno, ahí ya lo que vos contabas de la primera experiencia en educación inicial me excede por muchísimo, porque bueno, hay que tener una capacitación especial para esas instancias educativas. Y en mi experiencia yo siempre trabajé con adultos, así que, y de hecho, bueno, y acá los profes también, trabajamos con estudiantes al final de la carrera, entonces ni siquiera están cercanos al momento de la educación media, y es una gran, gran diferencia la maduración en el sentido académico, ¿no? Me refiero de los estudiantes durante el transcurso universitario, que la hemos pasado también nosotras y nosotros, me imagino. Sí, Federico hace cara de añoranza. Siempre se puede seguir estudiando, Federico, pero nunca vas a volver a la primera vez de la universidad. Eso sí que se extraña, ¿no? Bueno, no sé qué más quieren compartir sobre esto. Está muy interesante. Yo seguiría hablando, pero quiero escuchar sus comentarios. La Yo verdad, quisiera decir como algo más para sí, reunir, digamos, como los aportes de todos los participantes, que lo que veo como denominador común, ¿no? Que se ve por ahí como mucho más claro y mucho más visible en los aportes de Federico y de William de Colombia, que está vinculado a lo artístico, pero creo que incluso en todo lo que hemos presentado, el denominador común es esto de que, bueno, no hay que quedarse encerrado en el aula, en la cátedra, en el contenido curricular, sino que hay que salir y buscar otras estrategias para poder llegar. Me parece que eso es el denominador común de todo lo que hemos presentado hoy, ¿no? De esa manera, esto que decían, involucrarse con la familia, ampliar esto, y bueno, eso, salir y ver qué recursos pueden servirnos para seguir adelante con esto, ¿no? sí, definitivamente. Sí, yo comparto, ¿no? Pensar el aula, la instancia educativa, como inserta en una sociedad, en un mundo donde las personas siguen haciendo otras cosas, ¿no? No es un lugar escindido del afuera, porque si no, nos pasa esto de que tratamos de hablar un lenguaje diferente cuando traspasamos el aula o cuando activamos el Zoom o lo que sea. Y venimos las personas con todas las problemáticas que tenemos, y eso es muy, lo comparto plenamente, Carolina, se ve, ¿no? Se ve después en las mismas problemáticas que trabajamos en las aulas, que son reflejo de ser personas en una sociedad, ¿no? Este, sí, totalmente. Y yo creo que también está esta cuestión de poder pensar de que por ahí a mí me toca ser formador de formadores Mm, y muchas veces nos venimos con los libros sobrecargados, como hoy esta cuestión de las wikis, qué sé yo, y que leemos y que tenemos así como cuadritos que hay que seguir ciertas normas, ciertas pautas, ciertas recetas, y las recetas se escribieron ayer y nosotros tenemos que trabajar un poco para el mañana, o sea, los pibes por ahí nos solían pasar de que salían y decían, ajá, ¿y cómo hago esto? O sea, a mí me enseñaron aquello, que esto, que ya es viejo. Entonces creo que por ahí está bueno esto de poder empezar a pensar en realidad de formar más allá de académicos, bien,
poder pensar en formar visionarios, que tengan la posibilidad de proyectarse a lo que mañana puede llegar a pasar, porque si no nos queda lo que nos pasó a nosotros, que nos encontramos con una pandemia y no supimos qué hacer. O nos empezamos, o estamos tan formados en esa aula cuadrada que después nos dicen, che, mira, tenés este pibe que no puede venir, o esta piba que no puede venir porque está embarazada, y es embarazo de riesgo y tiene que quedarse en su casa. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Le negamos contenido, educación? Entonces está bueno empezar a pensar más allá de las recetas en innovar. Me gusta mucho Sí. la cocina, entonces esta cuestión, bueno, ¿qué le pongo hoy al arroz? Sí, total. ¿Con qué condimento el asado hoy? Vamos a Eso jugar. que decís, sí, de pensar, digamos, la academia como una institución, como lo que es, y no como una ideología. O sea, ser académico no es pensar de una manera, es trabajar para una institución que tiene parámetros hoy y que mañana los cambia. Y te los cambia y vos los tenés que adaptar, ¿no? Claro, pero más allá de eso también está esto de decirle a los pibes cuando entran que eso es un error que muchos docentes cometemos. Yo trato de no cometerlos más, pero eso de decir, bueno, esto que yo les traigo puede ser hoy o puede haber sido ayer verdad. De acá en más ustedes. De acá en más ustedes. Sean ustedes los que miren la realidad, la analicen. Claro. Yo les muestro el canon. Después a ver con qué me salen ustedes y qué pueden crear ustedes para mejorar este canon. Sí, totalmente. Sí, William. Y yo creo que lo que comenta Carolina, creo que ahí da de lleno con el título de este panel, ¿no? De pedagogía e investigación interdisciplinar, porque creo que la persona que organizó el panel de alguna manera también anticipó de que las experiencias fueran encaminadas a espacios que fueran más allá de las cuatro paredes. Ir más allá de las cuatro paredes es definitivamente un reto del siglo XXI en la educación, en el campo de la educación, ¿no? Cómo tú construyes o cómo tú replanteas la educación en otros ámbitos, como en el museo, por ejemplo, que es en lo que gira en torno más que todo mi trabajo. Yo desde que me gradué de la Facultad de Pedagogía, no he ejercido dentro de la escuela tradicional convencional prácticamente nada. Toda mi escuela ha sido el museo, ¿sí? Pero el museo visto como algo no presente en unas cuatro paredes, no presente en una materialización física no convencional, como menciono de que este museo del cual yo egreso no cuenta con una sede física oficial en la actualidad, sino es pasajero a través de otro espacio, ¿no? Y el concepto sí está vigente de alguna manera, y eso por explicaciones políticas y otras cuestiones que ya valdrían la pena profundizar mucho más en otros espacios, pero que básicamente también nos han dado desde aquí, desde el colectivo en el que yo pertenezco con mis compañeros de mediadores artísticos, nos ha permitido replantearnos también, entre otras cosas, no solamente cómo sería esa educación museal, esa educación dentro de los museos, sino a la inversa también, el museo llevado a las escuelas. Porque si bien hay poquísima investigación publicada, ¿sí? Sobre la historia, una historia oficial o inoficial, llamémosle más bien como inoficial, de la mediación. Hay un texto, por ejemplo, muy reciente del 2021 de una investigadora apellido Gesche de Bélgica, que ella quiere hacer ver la mediación desde muchos aspectos como algo desde esa inclusividad, ¿no? Y esa diversidad de enseñar las artes dentro de una escuela como algo que surgió en Bélgica, allá en su tierra natal, ¿no? Pero ella señalando, bueno, fuera de que esto es un proceso que todavía está en construcción, ¿no? El mediador como eje de la conservación y la preservación
digamos, de un patrimonio y todo eso relacionado, ¿no? Como algo que persigue, que necesita más investigación de la educación dentro de los museos. Pero resulta que eso que ella plantea no aplica, no aplica de lleno para nuestro contexto, sobre lo cual yo me he querido explayar en Barranquilla, porque no hay precisamente tanta investigación dentro de los museos, porque no hay museos, no hay espacios, no hay galerías donde uno hace investigación, entonces uno tiene que replantearse esos espacios de alguna manera. Entonces yo diría que antes de investigación dentro de los museos, miremos cómo llevar el museo a las escuelas, llevar el museo a otras prácticas, ¿no? Pedagógicas y en torno a esos extramuros también dados dentro de la ciudad, porque en sí nuestro trabajo es una simbiosis. No existe división entre lo convencional y lo no convencional. Ambos ustedes pueden ver desde sus perspectivas qué es convencional o qué no lo es, porque realmente estamos hablando, como he mencionado en varias ocasiones, de sedes que son pasajeras para la mediación, sedes que, bueno, yo les hablo de esto, es un museo histórico en Barranquilla, pero resulta que este museo estaba abandonado durante más de 6 años y ahorita es que se está tratando de rescatar en la ciudad y no está en condiciones del todo dadas para. Entonces eso no es del todo convencional, ¿verdad? Más allá de hablar, sencillamente encasillarme a decir, no, lo no convencional fue esta experiencia que tuvimos en un parque donde trazamos lo que ustedes llaman en Argentina una rayuela en el piso, que es el juego de avioncito, sobre el que habla mucho Julio Cortázar también, Cortázar. su obra, y con ello resignificar el juego de la rayuela en relación a una exposición X que hubiéramos visto dentro de una galería transitoria o emergente en Barranquilla, donde tocábamos temas de identidad, heterogeneidad, diferencia, otredad. Esos temas que tú, Carolina, estabas mencionando, por ejemplo, son temas que hemos trabajado también dentro de la parte visual, dentro del arte visual del Caribe colombiano. Aquí tenemos más que todo artistas visuales, artistas performáticos, por supuesto tenemos pintores grandiosos, escultores, y esos temas lo hemos tratado de enseñar como de la manera más infantil, entre comillas, pedagógica posible, para hacerlo entender, pero para a la vez dar a entender de que eso no está sujeto a, a, un, a un espacio dado de 4 paredes, ni aún incluso al aire libre, sino dentro del aire libre se dan una serie de símbolos y signos que uno tiene que saber interpretar, por lo menos en nuestro contexto, donde la violencia intrafamiliar, la falta de niños que no van a las escuelas porque no tienen cómo, todo eso se ve aquí. Entonces eso ya empieza a darnos visos de qué realmente, cuando hablamos, qué es lo no convencional, ¿ya? Cómo se trabaja ya en esas prácticas. Muchas gracias por el aporte. Sí, nos quedamos todos pensando. Principalmente en esto que tiene que ver con las convenciones, ¿no? Que muchas veces desde la academia, desde la investigación, ¿no? Apelamos a convenciones para tratar de articular ahí adentro, en ese marco teórico, todo lo que estamos observando. Y a veces excede, ¿no? los marcos teóricos que conocemos o los marcos teóricos que traemos para nuestras investigaciones, porque son como vos mencionás, o sea, un proceso investigativo, una producción que es muy interesante y que puede estar muy relacionada con lo que a vos te interesa ver ahí en Barranquilla, pero es de Bélgica. Entonces, evidentemente hay un montón de factores culturales, convencionales, que van a requerir una adaptación, ¿no? Y si hay algo que sabemos en América Latina es de requerimientos y de adaptación, ¿no? Entonces ahí creo que si bien comparto la incertidumbre que en muchos casos tuvimos cuando nos enfrentamos a la pandemia, creo que ahí desplegamos todas nuestras herramientas de adaptación.
Y el desafío ahora es cómo todo esto que pudimos poner en práctica con mucho dolor al principio, poder capitalizarlo, ¿no? Hacerlo, tanto las prácticas fuera de las cuatro paredes, las prácticas fuera del aula o del museo, o de cualquiera sean esas paredes, ¿no? Son desafíos muy, muy contemporáneos que yo veo en los que estamos interesados. Y bueno, para bien, para suerte o para desgracia nuestra, inputs tenemos un montón, ¿no? Cosas para trabajar hay un montón. Problemáticas para comprometernos y para seguir trabajando hay un montón. Y bueno, ya estamos cerquita del final del tiempo que tenemos dispuesto, así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario como para finalizar. El intercambio, la verdad que fue muy, muy valioso. Sí, Rodrigo, Federico. Sí, quería hacer un comentario porque bueno, me quedé pensando un poco en lo que decía Carolina, bueno, vos también, Verónica, y el resto de los compañeros, ¿no? En un punto de coincidencia de que en todas las presentaciones hay algo ligado a lo artístico, ¿no? A este arte de innovar. Y esto me parece que es producto, ¿no? Particularmente en este campo, de convivir, ¿no? Con un saber que es inacabado, que es un saber abierto, que motoriza, ¿no? Siempre y cuando haya profesionales comprometidos a, bueno, buscar o construir nuevas respuestas, ¿no? Que se adecúen al momento histórico que nos toca vivir y a, bueno, los contextos particulares. Gracias, sí, 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 estoy muy, comparto mucho esa perspectiva. Sí, Federico, no sé si te sacó la idea. Sí, verdaderamente, ¿no? Entendemos como ahí la transformación, la innovación, eso ahí latente, y lo sentimos presente y lo queremos, me parece, incorporar desde las diferentes disciplinas, y sobre todo, y como para reflexión final, estos espacios en los que desde distintos lugares, no solamente geográficos, sino también disciplinares, ¿no? Nos encontramos para compartir esas perspectivas y que casi naturalmente, diría, si existiera algo así en un ámbito así, confluimos, ¿no? Buscamos el lugar en el cual hay un acuerdo en común entre lo que presentamos, porque podríamos encontrar divergencias, ¿no? Sin embargo, tenemos esa predisposición hacia la confluencia, hacia la construcción. Eso me parece valiosísimo, y me parece que justamente es capitalizar estos espacios, ¿no? Darles valor. Yo me llevo un montón de cosas, tengo la fortuna de haber participado también ayer en otra comisión, y verdaderamente, o sea, son espacios de mucho crecimiento, por lo menos yo personalmente lo entiendo así, por eso les agradezco muchísimo la participación y el compromiso, y bueno, saben que pueden guardarse el chat, ¿no? Haciendo clic en los 3 puntitos y ahí quedar con los contactos, lo que se haya compartido en el chat. Sí, William. Sí, sobre lo que usted comentaba, Verónica, como sobre las instituciones educativas o las escuelas, repensarlas como instituciones también, que ellas, bueno, son las que eh, trazan el margen, como el puente también, que uno tiene que seguir muchas veces cuando uno está como saltando en medio de un pantano y no sabe hacia dónde dirigir, si cualquier camino es positivo. Claro, esa visión es necesaria, trazada mirándola a nivel de nuestro, tal vez de nuestro continente o de nuestro trecho acá, que nos conecta específicamente, que es el sur, América Latina, y toda esta percepción.
pero por lo menos desde mi experiencia aquí, mi trabajo que he querido mostrar hoy también, me agradezco por el espacio también, yo quiero invitarlos también a pensarnos como instituciones también. Nosotros individualmente pensarnos como instituciones, porque yo he querido también dar a entender eso, ¿no? De que no se cuenta a veces con esas instituciones convencionales, las escuelas de las artes, ese apoyo no, no se cuenta con ese apoyo a pesar de que es el trabajo, digamos, de uno el que se ofrece muchas veces como para ser retribuido, para postularse a través de convocatorias. Yo sé que ahí no estamos como que muy distantes en la manera como de pronto se manejan los temas culturales políticamente en Argentina o en Colombia. Yo sé que allá seguramente se siguen haciendo convocatorias de estímulos y eso lo mismo exactamente se hace acá. Pero resulta que eso no representa al final un apoyo para todo esto, porque desde hace mucho tiempo seguimos en las mismas condiciones sociales y culturales. Entonces eso, por lo menos a mí, me ha hecho reflexionar también bastante de que si no existen esas instituciones de manera convencional, mejor yo me pienso como una institución individual, yo mismo de manera emergente, yo mismo sin recaer en un yoísmo, claro, pero sí como el trabajo de diálogos con otras personas que también están como en ese pensamiento de individual, en la institución, generar un trabajo de co-creación y de diálogo dentro de los museos y dentro de las escuelas. Esa invitación también es importante, creería, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Nos lo vamos pensando, interiorizando. Bueno, nuevamente entonces, ahora sí, llegados al final de nuestra comisión, les agradezco muchísimo la participación. La coordinadora técnica de esta aula les ha enviado cómo pueden conseguir el diploma de la participación. Más adelante les van a pasar dónde encontrar estas exposiciones, los videos de estas exposiciones, así que, y espero encontrarnos en alguna edición más adelante para conocer nuevamente los avances de sus trabajos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. La verdad que es re lindo intercambio, re lindo encuentro. Lo mismo. Muchas gracias.